Listo, entonces, muchas gracias, Pau. Estuvo supremamente interesante tu exposición y la verdad me gustó mucho el detalle y la forma en que lo llevaste. Vamos ahora a tratar de dar un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar algunos de estos controles que estuvo comentando Paola. Probablemente por el tiempo no podamos entrar en detalle en todos, pero pues sí que nos llevemos una idea un poco aterrizada cómo nos podemos apoyar, como bien lo comentaba Paola, con herramientas tecnológicas para poder hacer una prevención un poco más efectiva, ¿no? En este caso vamos a mostrar un demo de nuestra plataforma, que es la plataforma ESG. Esta plataforma es una plataforma que funciona bajo la modalidad de software as a service. Eso quiere decir que están los datos almacenados en una nube, por lo cual al disponer de una conexión a Internet en un navegador, o sea, en un computador, tablet, dispositivo celular, a través de una dirección web, en este caso la que estamos viendo aquí arriba en pantalla, por medio de un usuario y una contraseña, vamos a poder acceder a la información. Cuando estamos hablando de prevención en el lavado de activos, temas como la seguridad también son extremadamente relevantes, ¿no? Porque de esos controles de seguridad, pues va a depender en gran manera que no haya, por ejemplo, fugas de información que luego pues permitan de alguna manera tener alguna de estas actividades ilícitas, pues explotando alguna vulnerabilidad que existe. Entonces es supremamente importante contar con una herramienta que sea segura. Todas las herramientas que funcionan bajo esta modalidad de servicios en la nube cumplen con los protocolos de seguridad. Esto lo sabemos en las direcciones web porque siempre van a empezar bajo estas siglas HTTPS, y la S simboliza que el sistema es seguro. Cada uno de estos sitios, cuando vamos aquí a conexión segura, tiene un certificado donde pues ahí esto lo emite, en este caso pues el proveedor del navegador web, demostrando que nuestra información, por ejemplo, está encriptada y que solo podemos acceder a ella a través de un acceso controlado, como lo fue, por ejemplo, el acceso con el usuario y la contraseña. Una vez que ingresamos en nuestra plataforma, nos vamos a encontrar con una pantalla de inicio. En esta pantalla de inicio vamos a tener una sección de favoritos con, por ejemplo, las aplicaciones de uso más frecuente. Vamos a tener el mapa de los procesos de nuestra compañía, que uno de los factores claves del control, independientemente del sistema de gestión o de la naturaleza de las actividades de una compañía, es tener claro cuáles son los procesos que interactúa para poder establecer controles específicos para cada uno de esos procesos. Listo, tenemos un mapa de navegación, que en este caso, por ejemplo, desde el enfoque de lo que es la gestión de cumplimiento y compliance, nos permite redireccionarnos a ciertas aplicaciones que tenemos, como por ejemplo, no sé, para verificar el cumplimiento legal y normativo, etcétera. En esta primera pantalla y en toda la aplicación, en el caso de que el proyecto pues tenga activo la ayuda de la inteligencia artificial, que también la comentó Paola, nos vamos a encontrar con un asistente. Este asistente tiene la función de ayudarnos tanto en preguntas que podamos tener con respecto a la plataforma como preguntas que podamos tener con un tema en específico. Por ejemplo, yo le puedo preguntar al asistente qué es la prevención del lavado de activos, y de pronto no sé, es la primera vez que escucho el término, y él está en capacidad de buscar pues la información que está disponible en las fuentes web confiables y darnos una respuesta. Por ejemplo, en este caso nos dice la prevención del lavado de activos es un conjunto de medidas y estrategias diseñadas para prevenir y reportar actividades sospechosas que buscan integrar fondos ilícitos en el sistema económico legal, entre otros textos que ya vemos allí. Nos dice, por ejemplo, que él reconoce que este centro está ubicado geográficamente en Colombia, por lo cual nos habla de una vez, por ejemplo, de que en Colombia la entidad que regula esto es la Superintendencia de Sociedades, y nos dice que empresas eh, es importante cumplir
con una serie de políticas internas. Esto fue prácticamente lo que estaba hablando Paola, políticas internas de cumplimiento, tener una debida diligencia, llevar registros exhaustivos, analizar las transacciones sospechosas y demás. ¿Listo? Ahora, yo te le puedo preguntar, ¿cómo me ayuda, por ejemplo, un software como GRC en la prevención de lavado de activos? Y aquí pues el asistente me va a ayudar a identificar cómo esta herramienta, cómo esta plataforma, pues me puede apoyar a través de ciertas herramientas tecnológicas que pues debe disponer, ¿no? Y acá me dice, bueno, me ayuda a automatizar procesos, lo cual permite que haya una recopilación y análisis de datos, y esto pues nos puede ayudar a facilitar la identificación de transacciones. Por ejemplo, podemos automatizar un proceso como es la debida diligencia para poder hacer un análisis de los riesgos asociados a un tercero. Podemos automatizar un proceso donde podamos hacer denuncias a través de un canal anónimo, por ejemplo. Podemos hacer un análisis de riesgos, podemos verificar que tengamos una gestión de políticas y procedimientos, que podamos analizar y procesar estos datos. Y si, por ejemplo, la base de todo, que lo comentaba Paola, es como mínimo, y de hecho aquí citando un poco a Deming, no se puede mejorar lo que no se controla y no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Entonces la base en cualquier compañía, en cualquier sistema, siempre va a ser primero tener claro cuáles son las políticas y procedimientos para saber de dónde voy a partir, cómo está ese know-how de la compañía y cómo lo comunico a las demás. Entonces acá me dice, si le pregunto cómo, por ejemplo, encuentro las políticas y procedimientos de, en este caso, el centro de trabajo, me dice acceda a la plataforma, en el combo de aplicaciones, explora en el gestor documental y aplica búsquedas específicas. Vamos a hacer lo que nos dice, por ejemplo, el asistente. Si yo vengo para acá y pongo la palabra clave de documental, gestor documental, clico Enter y el sistema me lleva a una aplicación que me permite hacer una gestión de toda esta información documentada. Aquí me voy a encontrar con los diferentes procedimientos, políticas, manuales y pues todos los diferentes documentos que tenga controlados dentro de mi organización, y esto va a ser accesible a través de una serie de permisos en cada uno pues de estos documentos. ¿Listo? Vamos a, por ejemplo, acá tenemos una política de compliance. Vamos a poder adicionalmente de crearlo, tener un control de las etapas que tiene que transitar, las etapas que se deben ejecutar, pues para poder definir como política vigente o como documento vigente cada uno de estos documentos. Estas etapas son perfectamente configurables y en este ejemplo sencillo que estamos viendo tenemos la opción de elaborar, crear, revisar, aprobar y de hecho incluir hasta un comité que nos permita pues garantizar que efectivamente pues se cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables, ¿no? Esto es perfectamente configurable, desde acá lo podemos distribuir a cualquiera de las personas que formen parte de nuestra compañía o incluso a un tercero. En el caso de que sea alguien que forme parte de nuestra compañía, pues acá tenemos la opción de buscar específicamente a esas personas a las cuales quiero hacerle llegar esa información y por un par de clics, algo que está completamente controlado, que no está protegido para manipulación de pronto no adecuada del contenido del documento, y de manera inmediata pues llega un correíto con esa información. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos clara la base, es importante que nosotros hagamos un análisis y una revisión de los riesgos asociados a cada uno de nuestros procesos, porque de estos riesgos, pues van a haber algunos riesgos que nos impacten a nivel, pues por ejemplo, reputacional y que pueden estar relacionados con esta gestión de activos, y por ende, pues es importante hacer un análisis muy detallado en cada uno de estos procesos. ¿Dónde lo hacemos? Para eso disponemos de una aplicación que se llama Gestión de Riesgos, y en esta aplicación nosotros podemos tener diferentes modelos de evaluación,
¿Listo? Algunos, por ejemplo, en el marco del cumplimiento legal, donde yo puedo tener una matriz donde defina cuáles son los requisitos legales y reglamentarios que tengo dentro de mis procesos y en cada uno de estos requisitos legales y reglamentarios hacer una evaluación. En caso de que haya un incumplimiento, levantar, por ejemplo, un plan de acción, un plan de tratamiento para garantizar que pues pueda disminuir o minimizar esas desviaciones que haya. Este sería un ejemplo muy sencillo, muy básico, muy mínimo de un enfoque de una matriz. ¿Listo? Cada uno de estos requisitos pues va a tener también un ciclo de vida, es decir, yo lo identifico y en algún momento hay una revisión y una valoración del cumplimiento que hay a ese momento con una serie de evidencias y luego una programación dada una frecuencia de revisión. Cada vez que lo monitoreo, pues vuelvo a ver, a verificar y a rectificar si sigue aplicando, si la normativa cambió o no cambió y en caso de que siga aplicando, como lo vemos por ejemplo acá, vamos a hacer el ejercicio, pues entonces tengo que demostrar con evidencia cuál es el cumplimiento que estoy teniendo de este requisito. Tener esta información, vamos a decir, de manera directa en la herramienta a través de un par de clics, la verdad es que es bastante beneficioso para todas las partes involucradas porque hay una comunicación más fluida, prácticamente directa y a través pues, de una administración de perfiles, las personas que deben acceder y que deben conocer esta información la tienen a través de un par de clics. Listo, ahora si yo quiero ver mi matriz como normalmente estoy acostumbrado a verlo, en un archivo más o menos tipo un Excel, donde pues tenga aquí las definiciones, lo voy a poder también visualizar en la pantalla y lo voy a poder descargar en un formato, por ejemplo, tipo Excel. ¿Listo? Importante que no lo comenté, por ejemplo, en el caso de la evaluación del cumplimiento, que también es una, evidentemente para prevenir el lavado de activos, lo primero que tengo que asegurar es que la empresa en general cumple legalmente con cualquiera de los requisitos que están regulados, en este caso, por ejemplo, en materia del Estatuto Anticorrupción, que sería la ley que aplica para Colombia, pero si yo no sé cuál es la ley que me aplica, no sé, en mi país, recordemos que también tengo a Sweetie y le puedo preguntar en materia, no sé, de prevención de lavados de activos, cuál es la ley si me encuentro, por ejemplo, en Chile, ley que regula, que regula el lavado de activos. En Chile, por ejemplo. Y aquí Sweetie, como inteligencia artificial, va a buscar en las diferentes bases de datos que hay disponibles en la web y nos va a dar un resultado. Obviamente, este resultado se tiene que contrastar. Por ejemplo, aquí me dice, bueno, la ley que regula el lavado de activos es la número 19 que emite la unidad de análisis financiero y aplica a personas naturales y jurídicas. Ok, ya teniendo esta información, pues si por ejemplo no lo había previsto y no lo tenía dentro de mis requisitos legales, lo puedo añadir llenando una serie de datos, como por ejemplo cuál es el proceso que está involucrado, qué tipo de documento legal es una ley, qué número, y básicamente haciendo el proceso de inclusión, en este caso, pues de ese requisito legal. Una vez que ya están definidos, también tengo la posibilidad de definir que haya una verificación por un tercero, que no sea la persona que identificó. Normalmente los que identifican pues son los responsables de los procesos, pero hay en algunas compañías hay una área específica de control interno, de auditoría, de sistemas de gestión, que además hace una segunda verificación para garantizar que tú me estás diciendo, por ejemplo, aquí, que cumples con la ley, no sé, 190, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, cumple porque hicimos el ejercicio de guardar la evidencia, entonces viene un tercero, verifica pues todo ese expediente, toda la información que tiene allí disponible, la evidencia que se había cargado, descarga la evidencia o la
previsualiza dependiendo de lo que se haya entregado y en función de eso pues toma una decisión y decide si cumple o no cumple. En el caso de que no cumpla, por ejemplo, si ese tercero viene y dice no cumples porque realmente no tienes controles para prevenir la corrupción dentro de tu compañía, no sé, por ejemplo, contratas a un vendedor y le das acceso sin control, no sé, a el sistema administrativo donde puede hacer transferencias de fondos, etcétera. ¿Listo? Y a través pues de, cuando hay un incumplimiento, a través de este botón podemos crear planes de acción para, por ejemplo, planificar un conjunto de actividades que nos permitan definir eh, mejorar o disminuir esa desviación que hay con respecto a ese cumplimiento. No se tiene, por ejemplo, evidencia de cumplimiento de la ley, no sé, 190. Cumplimiento. Listo. Tenemos aquí los datos. Clicamos en aceptar y se crea automáticamente ese proceso nuevo y en ese proceso pues entra un análisis de causas, se hace una definición luego de unas actividades, etc. Este es un ejemplo básico pues de lo que sería una evaluación de cumplimiento legal, pero no solo es importante hacer esa evaluación de cumplimiento, sino además hacer esa evaluación de los riesgos que tenemos asociados a ese proceso. ¿Listo? Entonces, aquí hay varios modelos, vamos a tomar uno de los más robustos para hacer un ejemplo lo más directo posible. Vamos a tomar de ejemplo, por ejemplo, este que tenemos acá en el 2025. Esta matriz de riesgos corporativos, riesgos operativos, riesgos de negocio, incluye básicamente todos los riesgos que pueden tener los diferentes procesos que coexisten y que pues, se necesitan para la operación de la compañía. En este caso, la primera etapa de la evaluación de riesgos es identificar el contexto y en ese contexto es identificar pues esos procesos que están sujetos a control. En este caso, por ejemplo, en esta matriz que tenemos de ejemplo ya se había identificado el proceso de administración y finanzas, producción, talento humano, etc. Si uno de los riesgos en el lavado de activos, que es básicamente volver lícito un dinero de un origen desconocido, que pudo haber sido un delito, uno de los procesos que de pronto está más sujeto a estos riesgos son los procesos de venta, porque tú vendes un producto y bueno, ellos tienen que hacerte unos pagos. Ahora, si te pagan y tú aceptas pagos, no sé, de $1,000 en efectivo una vez a la semana por 5 semanas, 10 semanas, bueno, ya evidentemente tus políticas internas de procesamiento de pagos pues no son muy seguras, ¿no? Entonces es importante analizar todos los procesos. Vamos a incluir como ejemplo el proceso de ventas. ¿Cómo se incluyen los elementos dentro de la matriz? Importante que no lo comenté. La matriz está diseñada para ser registrada a través de una secuencia de pasos, lo que se conoce como ciclo de vida. Entonces, para que yo tenga mi matriz de riesgos corporativos desarrolladas, pues tengo que ir cumpliendo una serie de etapas y en cada una de estas etapas hay una serie de pestañas que debo completar, ¿listo? Y me van a llevar a tener ese resultado final. El primer paso o etapa es el establecimiento del contexto. Para añadir un nuevo elemento, clico en el botón de añadir y aquí me salen dos opciones siempre. Una opción es crear un elemento nuevo o otra opción es de una base de datos que ya tengo previamente definida. Si yo, por ejemplo, acá ya tengo definido el proceso de ventas, pues simplemente elijo ese proceso de ventas. Cuando lo selecciono y clico en guardar, el sistema matriz y empiezo el análisis con este nuevo proceso. Este análisis pues me muestra cuáles son las líneas de negocio en las que aporta, cuáles son los subprocesos que tiene, cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, con respecto a los objetivos que tenemos como compañía,
qué partes interesadas están involucradas y pueden verse afectadas en el proceso. Si falta alguna información con respecto al proceso, pues yo puedo acceder a esa ficha o a ese registro histórico que tengo, editar la información y, por ejemplo, me faltan aquí las partes interesadas. ¿Listo? Entonces podría venir y buscar a, bueno, los proveedores o los contratistas o los clientes, dependiendo pues de cómo lo tengamos configurado, nos saldrán más o menos opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría estar relacionado con, no sé, estas dos empresas, vamos a tomarlas de ejemplo simplemente para que veamos en vivo cómo se actualiza la información. Cerramos aquí la pestañita, actualizamos nuestra matriz y si nos vamos entonces aquí, vemos que aquí pues ya tenemos esa información actualizada. El segundo paso, una vez que pues identifico cuál es ese proceso, debo definir cuáles son los riesgos y en este caso pues también me voy a enfocar particularmente en definir los riesgos en materia de lavado de activos, ¿no? O financiamiento del terrorismo. Para crear un nuevo riesgo, entonces clico en el botón de añadir. Al clicar en añadir, me aparece un formulario. Vamos a decir, estoy evaluando el proceso de ventas. Este riesgo va a quedar asociado al proceso de ventas. Y el riesgo que voy a evaluar es, por ejemplo, la preferencia por pagos en efectivo o transferencias complicadas que hacen que sea difícil rastrear los fondos y pueden ser indicativos de actividades ilícitas. Este es un riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Si quiero, pues puedo poner cuáles son las consecuencias. Como comentaba Paola, en el caso de uso que nos presentó, una de las principales consecuencias fue un daño en la reputación. Vamos a ver si tenemos aquí daño en la imagen corporativa, que es básicamente la reputación. Entonces tengo una lista de elementos que ya estaban predefinidos o si me faltaba pues también puedo crearlo. En este caso vamos a seleccionarlo y clicamos en aceptar. De esta manera incluimos uno de los riesgos. ¿Cuántos riesgos puedo incluir? Todos los que necesite. A medida que los voy incluyendo pues van a ir apareciendo en la parte inferior de la pantalla. ¿Listo? Otro riesgo, por ejemplo, es realizar transacciones con clientes cuyas actividades comerciales o antecedentes son difíciles de verificar. Eso también es, pues, puede ser un riesgo bastante común en la mayoría de las empresas, independientemente pues, de la naturaleza. Vamos a poner aquí ventas y repetimos los pasos. En este caso, con este riesgo. Si me falta alguna información, al clicar en aceptar, el sistema me va a recordar que me falta alguna información, pues simplemente debo seleccionarla para que finalmente, si la información está completa, el sistema me permita hacer el registro. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Tantas como sean necesarias de acuerdo a los posibles riesgos a los cuales se puede haber expuesto ese proceso. ¿Listo? Una vez que defino los riesgos, pues debo darle un estado, activo o inactivo, ¿listo? Y puedo hacer un análisis de las causas de las causas que están asociadas a ese posible riesgo. ¿Listo? En este caso no me voy a enfocar tanto en las causas, podemos simplemente vincular cada una de las causas clicando a través del riesgo y bueno, ¿cuál es la causa, por ejemplo, de la preferencia de pagos de parte en efectivo, de parte de un tercero? Pues la misma redacción nos dice, puede ser un indicativo de una actividad ilícita. Entonces, puede que por eso prefiera hacer pagos de esa manera. ¿Cómo lo hacemos? Para añadir una causa, tal cual, clicamos en añadir, nos dice acá pues el proceso que estamos evaluando, en este caso, bueno, administración, descripción de la causa, posibles actividades ilícitas. Si queremos pues ya hacer un análisis más detallado con los 5 por qué, pues podemos tener allí más información. ¿Listo? Cada una de estas causas
pues quedan aquí vinculadas a cada uno de los riesgos, así que tenemos que repetir esos pasos por cada uno de ellos. Finalmente, luego de que hacemos la identificación, debemos hacer una valoración y una evaluación pues, de ese riesgo, y esto implica identificar cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento de riesgo que estoy analizando y cuál es el impacto que puede llegar a tener. La combinación de estas dimensiones de probabilidad e impacto nos va a dar un riesgo resultante, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, acá estamos viendo el proceso de ventas, que aquí están los dos riesgos que había identificado inicialmente, hay una serie de variables que debo responder. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que se genere la preferencia en este caso de ese tercero a hacer pagos a través pagos en efectivos. Si me lo ha pedido una vez al año, una vez al semestre, una vez al trimestre, cada mes, de forma diaria. Si yo, por ejemplo, pongo cada mes, pues hay una alta exposición, es una preferencia bien marcada, por ejemplo, de ese tercero. Si ha pasado pues algún evento relacionado con ese riesgo, si ha pasado con otros terceros, si en algún momento se descubrió, no sé, por ejemplo, que esa preferencia estaba efectivamente relacionada con materiales ilícitas, con actividades ilícitas, bueno, vamos a ir a seleccionar la opción que corresponda, y esto puede ser algo tan sencillo como elegir una probabilidad y un impacto, o algo tan robusto como lo que estoy mostrando en este momento en pantalla, que implica elegir una opción donde la combinación de opciones pues nos dé un resultado final. Listo, todos los colaboradores, por ejemplo, de esa empresa no son tan antiguos, no se tienen controles identificados. Y al clicar en guardar, vamos a verlo por aquí arriba, se actualizan pues nuestros datos, y en esa evaluación de el riesgo de ventas que estábamos valorando con respecto a la posible rastreo de fondo de actividades ilícitas por pagos en efectivos o transferencias muy complicadas, de acuerdo a las opciones que yo elegí, quedó en medio, ¿no? Ahora, si son transacciones muy complicadas, tal vez había elegido mal la complejidad, y simplemente al cambiar las opciones de preferencia de respuesta y clicar en guardar, el sistema pues aumenta los valores, listo, y en función de eso pues aumenta la probabilidad o no de que el evento se presente. Eso desde el punto de vista de probabilidad. Desde el punto de vista de impacto, es importante, sobre todo en el análisis general de los riesgos, hacer también una diferenciación, y hay unas preguntas específicas que debemos hacernos cuando estos riesgos pues están relacionados con posibles fraudes o corrupción. Como bien comentó Paola, de pronto el banco del caso de que presentó tenía ciertos controles, pero no estaba tan preparado para tener controles específicos con respecto al fraude y corrupción. En el caso de que nuestro riesgo esté relacionado con fraude y corrupción, pues nos van a aparecer aquí ciertas preguntas, como si esa actividad pues genera una pérdida en la confianza, si genera pérdida en los recursos económicos, si afecta la generación de productos o servicios. Por ejemplo, en el banco evidentemente afectó la reputación, generó pérdidas económicas porque pues mucha gente supongo que habrá sacado el dinero del banco o ya no tenían nuevos clientes. Afectó la generación o prestación de servicios, sí, ya no era preferencia, por ejemplo, de los usuarios, o además generó la intervención de órganos de control o seguimiento regulatorio, y pudo acarrear incluso sanciones penales. Obviamente, un riesgo que tiene todas estas opciones con respuesta sí es un riesgo pues que es significativamente alto el impacto con respecto a fraude y corrupción. ¿Listo?
Ahora, como realmente no tenemos tanto tiempo y no me quiero extender demasiado, vamos a explicar de manera general los demás elementos. Evaluamos las diferentes pues, pérdidas reputacionales, financieras, operativas, legales y finalmente esto nos da un impacto general inherente y la combinación de esa probabilidad y de ese impacto que se tiene que hacer pues, en cada uno de los procesos nos va a dar un riesgo inherente. En ese riesgo inherente vamos a tomar una decisión de hacer un tratamiento que puede ser mitigar, es decir, tomar acciones para disminuir ya sea la probabilidad o el impacto del riesgo, transferir, por ejemplo, contratar a un tercero especialista que venga y me implemente una serie de controles en relación a ese riesgo. En los casos pues, de riesgos bajos, es simplemente aceptarlo, o en riesgos donde su impacto de pronto no es tan relevante, no es tan alto, simplemente monitorear y en el momento en que su nivel de riesgo aumente, pues tomo otras acciones. Por cada uno de los riesgos definimos una serie de controles y estos controles funcionan de manera muy similar a lo que veíamos antes, ¿no? Que era, vamos a ir añadiendo a cada uno de estos riesgos un conjunto de controles y esos controles implican, por ejemplo, en este que sí tenemos, que vamos a ejecutar una serie de actividades que implican tener definido quién lo hace, si es de tipo preventivo, si es de tipo automático, manual, si impacta la probabilidad, si impacta, si tiene un efecto sobre el impacto y en función de esa definición de parámetros, de ese diseño, de la evidencia que encontremos en la implementación del control, pues esto nos va a dar una solidez que va a afectar la probabilidad y el impacto inicial de esa evaluación de riesgo. Una vez que se define esa probabilidad y ese impacto residual, pues vamos a tener una evaluación de riesgo residual también automática. Y aquí lo mismo, con el riesgo residual volvemos a hacer el análisis del tratamiento, si lo vamos a aceptar, si lo vamos a mitigar. Obviamente en los casos donde elegimos mitigarlo, tenemos que implementar un plan de tratamiento de ese riesgo residual y en ese plan de tratamiento volvemos a planificar un conjunto de actividades. Ese conjunto de actividades pues lo ejecutan una serie de personas y a medida que esas personas van ejecutando esas actividades que incluyen lo que comentaba Paola, actividades como documentar estándares, actividades como hacer, no sé, capacitaciones, como implementar, no sé, inspecciones periódicas, auditorías, etcétera, vamos a tener finalmente un perfil de riesgo. Y esto pues nos va a ayudar luego a poder decidir dónde también enfocamos más esfuerzo. Recordemos que uno vamos a decir, de las barreras más grandes que tienen todas las compañías es que no tienen recursos ilimitados. Por el contrario, los recursos siempre son limitados. Así que el éxito y la productividad casi siempre está directamente relacionado con haber tomado buenas decisiones de dónde invertimos esos recursos. Entonces, por un lado, tenemos la gestión en general de los procesos, podemos definir políticas, tenemos la gestión de los riesgos y ya hablando específicamente en materia pues, de lavado de activos, hay dos aplicaciones particulares que quiero mencionar, que son la de debida diligencia, como bien lo comentó Paola, que vamos a utilizar para hacer investigaciones de esos terceros, de ese análisis de riesgos asociados a esos terceros, que incluye pues una etapa en donde se hace una solicitud de esa debida diligencia, luego hay una revisión para dar una prioridad y clasificar pues cuáles son las debidas diligencias que debo revisar de manera más rápida o cuáles no. Hay una identificación de riesgos en el caso pues de que haya riesgos. Desde aquí puedo alimentar también los riesgos que estoy evaluando en las distintas matrices. ¿Listo? Y puedo identificar riesgos específicos asociados, por ejemplo, a una relación comercial, como lo que comentaba Paola, de un cliente que se encuentra en una ubicación geográfica que históricamente por factores políticos y económicos se conoce que hay una alta probabilidad de actividades de riesgo. ¿Listo? De actividades ilícitas y que por ende pues hay una alta probabilidad de que pueda tener un lavado de activos. ¿Listo? Entonces es importante
que se haga pues todas las investigaciones, que haya una verificación de las contrapartes, que se verifique pues por ejemplo cuál es la satisfacción que pueden tener los clientes de esa empresa con la que voy a hacer una nueva relación comercial, cómo son por ejemplo las respuestas que generalmente da ese tercero y pues todo lo que Paola comentaba, también hacer la verificación que no se encuentren en listas negras, etcétera. Por otra parte, que si bien podría algunas personas interpretarlo como una herramienta más correctiva que preventiva, puede ser preventiva dependiendo de la efectividad que tenga la gestión como tal del proceso, y es la gestión de las denuncias. ¿Cómo se hace esas denuncias? Entonces, tenemos una aplicación que se llama Canal de Denuncias. En esta aplicación de Canal de Denuncias, la persona responsable de las denuncias pues tiene todo el historial de las diferentes denuncias recibidas y se define un proceso específico para hacer esa gestión de las denuncias, ¿no? Este proceso, el que les voy a mostrar ahora mismo, pues está enfocado en una buena práctica, que es como mínimo hacer una recepción, un registro, luego pues verificar que esos datos de registro son correctos y definir si pues la denuncia es lo suficientemente bien sustentada para iniciar una investigación. En el caso de que se inicie la investigación, esa investigación debe dar como resultado o bien un rechazo porque no hay soportes suficientes para determinar que pues es una denuncia válida, o tomar una serie de acciones y planificar pues un conjunto de tareas. Finalmente, en el caso pues de que sea una denuncia confirmada y que se ejecuten una serie de tareas, dependiendo si la denuncia fue anónima o no, podemos hacer una comunicación de resultados, ya sea o bien al denunciante o bien a las diferentes partes interesadas que pueden ser, por ejemplo, los procesos internos, para aprender de lo que ocurrió. Y es aquí, desde la investigación, definición e implementación de acciones y comunicación de resultados como una lección aprendida, que podemos llegar a tener un enfoque más preventivo, ¿sí? Simplemente disponer del canal es un instrumento mínimo, básico, necesario para poder tener una fuente de ingreso que nos permita, pues, evaluar e investigar también estos hechos. Por ejemplo, si, no sé, una de nuestras partes, siguiendo el ejemplo de la preferencia de pagos en efectivo de un cliente, ve y tiene acceso a alguna información, y puede perfectamente denunciarlo como una posible sospecha de actividades ilícitas, ¿no? Ahora, estas denuncias no son solamente para las personas internas, que las personas internas pues pueden clicar aquí en el botón de nuevo. Obviamente, si yo la hago desde el acceso a la aplicación, pues ya no es una denuncia anónima, porque el sistema va a reconocer específicamente quién es la persona que ingresó, que clicó en el botón de nuevo y que por ende está haciendo el reporte, sino va a ser una denuncia específica con datos. Por ejemplo, no sé, vamos a entrar a una de estas y simplemente va a reconocer el usuario que hizo el registro, como lo vemos aquí, o puede ser una denuncia a través de un portal público que le podamos dar acceso a nuestros clientes, a nuestros proveedores e incluso nuestros empleados, si no quisieran hacer la denuncia a través de su usuario porque temen represalias o lo que sea, y ven, por ejemplo, no sé, que hay un gerente que está haciendo transacciones sospechosas, listo, podría hacerlo a través de este portal, y en este portal nos aparece pues una sección de formularios, y dentro de este portal también podemos hacer solicitudes de análisis de debida diligencia anónima o denuncias de manera anónima. Para ello, clicamos por ejemplo en el botón de crear, y al clicar en este botón, por ejemplo, se puede reportar que un empleado, por ejemplo, está transfiriendo datos confidenciales de forma ilegal. Le estoy compartiendo la base de datos de cliente, por ejemplo, a la competencia. Les voy a decir, voy a permanecer anónimo. En caso de permanecer anónimo, pues no me pide ningún dato de contacto. En el caso de que yo quiera proporcionar mis datos, pues entonces me aparece. Recordemos que esto también sirve para terceros que no tienen un usuario y contraseña dentro de la herramienta. Si pongo permanecer anónimo, pongo la descripción de los hechos. Un empleado está transfiriendo
datos confidenciales de clientes a terceros de forma ilegal. La fecha en la que ocurrió esto fue el 1 del 2024, vamos a poner por acá 2024, no sé, por ejemplo, en esta fecha. ¿Listo? ¿Afecta a terceros relacionados con la empresa? Sí. Si tengo algún tipo de evidencia, algún documento, correo, fotografía, etcétera, pues lo puedo adjuntar, bien sea clicando en seleccionar y buscando pues la información. Yo simplemente voy a agregar aquí alguno de ejemplo y clico en guardar. Al clicar en guardar, el sistema me genera un código único que me va a permitir rastrear cuál es el tratamiento que le está haciendo el sistema a ese proceso. Y de esta manera no solo le permite a ese tercero denunciar o registrar de manera anónima, sino también hacerle un seguimiento al proceso, pues para verificar que se hace una investigación, que se toman acciones, etcétera. Mientras termina de cargar aquí, porque se está demorando un poquito y sé que hay poco tiempo, vamos a tomar de ejemplo y vamos a mostrar uno que está un poquito más avanzado. Permítame un segundito. Vamos a buscarlo por acá. Listo. A través de la opción de consultar en lugar de crear, copiamos el código que nos genera el sistema cuando termina aquí la operación y lo que va a pasar es algo como lo que estamos viendo acá. Voy a ver la etapa donde hice el registro inicial, que en este caso se reportó que un gerente estaba ofreciendo un pago a un funcionario a cambio de agilizar el proceso para, no sé, asignación de una licitación, por ejemplo, que es básicamente un soborno. Y pues este proceso está en este momento en investigación de la denuncia que fue finalizada. Deben estar, por ejemplo, tomando acciones, pero el usuario es capaz de ver que se está haciendo algo con el proceso y esto también da una sensación de transparencia, que es uno de los valores claves cuando estamos hablando pues de gestión de cumplimiento. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta allí. Simplemente regresamos un minutito a la pantalla principal y vamos a cerrar. Hay otras aplicaciones como auditorías de control interno que también sigue una lógica similar donde tengo una secuencia de pasos y esto es básicamente el modelado o automatización de un proceso por medio de una herramienta que me permite generar una serie de reportes, pero todas las aplicaciones en conjunto tienen como objetivo permitirnos tomar decisiones que nos orienten a gestionar de manera más efectiva nuestros recursos. Y la aplicación que mejor representa esto dentro del sistema es el Business Intelligence. El Business Intelligence lo que hace es permitirnos crear cuadros de control, dashboard de métricas relevantes, por ejemplo en el caso de la debida diligencia, de que se estén gestionando, que haya una investigación, que se estén completando las tareas que se definieron, para el canal de denuncias, igualmente, para la gestión de riesgos, nos permite clasificar cuántas fueron recibidas, cuántas fueron aceptadas, cuántas están en trámite, qué prioridad tenían, si se recibieron, por ejemplo, por un correo, por la web, como el ejercicio que hicimos ahorita, si recibió un mail y un usuario interno, pues vino y registró la denuncia, porque eso también es importante disponer diferentes canales, en qué estado están, cuáles son pues, las diferentes actividades que se habían definido, si están completadas o no. En el caso pues de que hayan otros tipos de requerimientos, cuál es el estado específico de los planes de acción o incluso pues ya un análisis más detallado de los riesgos, si estos riesgos estaban asociados a algún tipo de delito, qué tipo de delito, etcétera. Este tipo de información nos permite luego a nosotros pues mejorar el proceso. Y la idea de básicamente la herramienta es disponer de distintos controles que permitan identificar de manera más rápida este tipo de actividades.